Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de miniseries. Continuando con la parte del CWNA, en donde estamos exponiendo los dominios de conocimiento requeridos para presentar el examen, hoy vamos a hablar acerca de la validación de radiofrecuencia. Eh, entonces, cuando estamos hablando de validación de la radiofrecuencia o validación de una infraestructura de red inalámbrica, generalmente se nos viene a la cabeza un estudio de cobertura. Sabemos que para la parte de estudios de cobertura hay diferentes herramientas en el mercado. Básicamente, al usar este tipo de herramientas, estamos muy familiarizados con el flujo en cuestión de diseños predictivos, ¿no? Que sería importar el plano, calibrar las dimensiones, dibujar paredes, ventanas, todos los materiales que puedan estar incluidos en esa ubicación, poner los access point, configurar los access point que estamos poniendo y al final pues simular el comportamiento, ¿no? Pues de la señal inalámbrica que proviene de esos equipos APs que pusimos. Obviamente, estas mismas herramientas son usadas desde una perspectiva de validación, para obtener información acerca de pues, cómo se está comportando realmente los equipos que están instalados, en un plano, ¿no? En una ubicación en particular, podemos revisar la cobertura real, aquellas interferencias, canales, otras señales, las tasas de datos, etcétera, ¿no? Dependiendo de la complejidad o la robustez de la herramienta, pues nos va a ofrecer más o menos características, también dependiendo del fabricante. Otra herramienta importante en esta validación de la radiofrecuencia son pues hacer un análisis de espectro, ¿no? Y estos analizadores de espectro pues capturan y despliegan de una manera visual hacia nuestro entendimiento pues el comportamiento de esa energía, ¿no? De esas señales. Obviamente se requieren hardwares especializados y que tengan pues esa facultad de interpretar pues la energía que se está viendo en el ambiente, ¿no? Obviamente en el mercado hay herramientas, hay analizadores profesionales, tanto en hardware como herramientas en software que pues nos van a ayudar a revisar o hacer el análisis pues, de ese comportamiento. Algunos fabricantes pues también dentro de su propia infraestructura están incluyendo pues radios que puedan entregar este tipo de funcionalidades, ¿no? Tal es el caso de soluciones como sensores WIPS o sensores dedicados o de tiempo compartido, dependiendo, ¿no? Obviamente, antes de tener este tipo de cuestiones en las soluciones o que los fabricantes incluyeran más herramientas de esto, sabemos que pues es una tarea ardua si lo hacemos de manera manual, caminando con la computadora, tomando todos estos muestreos, haciendo pues además del site survey este análisis de espectro, pues puede ser una tarea tediosa, pero pues es importante saber que algunos fabricantes se han adelantado en ese sentido y se puede hacer pues también de manera remota, tomando pues esas mediciones desde la propia infraestructura, ¿no? Obviamente todas las transmisiones que existan pues en las frecuencias soportadas por esos dispositivos, pues serán visibles y nos entregarán pues esa información no solamente de dispositivos Wi-Fi, sino también dispositivos que no son Wi-Fi. Ahora, lejos de haber empezado con ese tema de validación
porque pues es lo primero que se nos viene a la cabeza, es importante entender y verificar los requerimientos pues de cada proyecto. Obtener la mayor cantidad de información posible nos va a ayudar a identificar de buena manera las necesidades del negocio, el propósito de la implementación de esa red inalámbrica, si existen necesidades de seguridad puntuales a atacar, obviamente saber las necesidades que tiene cada tipo de solución o aplicación que va a estar corriendo sobre la infraestructura inalámbrica. Obviamente, entre otras cosas, el obtener esa información también nos permite, pues, entender desde la perspectiva del negocio, pues, las fases de ese proyecto, la importancia, y pues todo esto nos llevará a un buen diseño y sobre todo también el entendimiento completo de la infraestructura y componentes que pudieran también ya existir en esta arquitectura. Una vez entendiendo eh, todas estas necesidades y requerimientos, pues tenemos que aterrizarlo a un modelo de diseño, ya sea de cobertura y capacidad o ambos, en donde pues tenemos que evaluar cuestiones precisamente para el tema de aplicaciones, pues como throughput, en el tema de los dispositivos, pues el roaming, obviamente es importante entender qué aplicaciones van a estar corriendo sobre esta infraestructura y los dispositivos que van a estar conectados, ¿no? Dentro de esta obtención de información a la par, obviamente, pues vienen todas esas tareas de validación más comunes como un estudio previo, un estudio subsecuente a una implementación. Obviamente también puede haber cuestiones de afinación de detalles o de funcionalidades o de configuraciones, dependiendo de esos requerimientos. Y seguramente, pues dentro de esas tareas de validación vendrá el tema de mantener operable esa infraestructura y monitorearla constantemente. Hablando del tema de requerimientos, sabemos que pues cada ambiente, cada proyecto es diferente, tenemos diferentes ubicaciones, diferentes eh, enfoques de la infraestructura, hacia dónde van dirigidos, como decíamos, qué dispositivos, qué tipos de usuarios se van a conectar. Y bueno, hoy con toda esta cuestión que estamos viviendo de la pandemia, pues también incluso ambientes que nunca pensamos, como el trabajo en casa, pues también han cambiado en cuestión de requerimientos y pues todos esos requerimientos se tienen que evaluar de manera correcta, ¿no? El asegurar la cobertura en las áreas necesarias, el suficiente throughput que debemos de tener, una seguridad o soluciones de ciberseguridad adecuadas y propias para pues, el ambiente en donde están dirigida la infraestructura inalámbrica. También la parte de movilidad del usuario final, los dispositivos que va a estar utilizando, la utilización del espectro de manera eficiente. Hemos estado hablando durante pues estas miniseries acerca de las frecuencias que comúnmente usamos, 2.4 GHz, 5 GHz. Ahora que ya también en varias regiones está pues autorizado el uso del 6 GHz, pues también tenemos que estar conscientes de esa parte. Obviamente la capacidad del enlace, ¿no? Si se trata de que también la infraestructura inalámbrica nos va a permitir la salida hacia esa red exterior, pues saber ese enlace si es capaz de soportar pues esas demandas que tenemos en el proyecto. Ya habíamos dicho también la parte de la seguridad. Y obviamente va a haber en algunos ambientes por requerimientos de ya sea de soluciones pues más complejas como un mesh o como un wireless link, ¿no? En bridge o en proyectos
de outdoor, punto a punto, multipunto. Entonces son todas esas cuestiones que se necesitan evaluar. Y qué no decir, pues, de aquellos proyectos en donde la alta densidad de usuarios y dispositivos pues se tienen que cubrir, ¿no? De manera muy cuidadosa, tiene que haber una planeación en donde obviamente van a ser requeridos muchos más access points. Hemos hablado de la potencia, del tamaño de celda, entonces son también consideraciones que se tienen que tener. Eh, Podemos utilizar pues características en cuestión de band steering, load balancing, para mejorar pues la capacidad, y obviamente son también características que se tienen que evaluar de cierta manera para su buen funcionamiento. También en algún momento hablamos acerca de las antenas, ¿no? El correcto uso de antenas en este tipo de ambientes y sus ubicaciones estratégicas y correctas, pues también nos van a permitir un buen diseño para este tipo de escenarios. Obviamente, incluyendo el uso de los propios materiales que ya existen en el lugar, pues también los podemos utilizar como para intencionalmente atenuar ese tipo de, pues las señales, ¿no? Y que se focalice realmente la energía en donde es necesario. Entonces, eh, es importante preguntarnos, pues, las tasas de transferencia que van a ser soportadas por los clientes, obviamente las aplicaciones que van a ser usadas, y otros requerimientos que pudieran surgir sobre el diseño, ¿no? Mismo. Sabemos que obviamente dentro de lo que hemos platicado, una de las consideraciones es saber a los clientes, los dispositivos clientes, ¿no? Hacia los que está orientada la infraestructura que estamos implementando. Sabemos y hablamos en uno de los capítulos de la miniserie, que esto pues ha venido también evolucionando, ¿no? Y sobre todo con la parte del Bring Your Own Device, obviamente vinieron más requerimientos, tanto de capacidad como pues de soluciones y aplicaciones, pues diferentes dispositivos, que incluso la parte del IoT pues nos hace llamar dispositivos de especialidad, ¿no? Las cosas que ahora se conectan a la infraestructura inalámbrica, pues también es importante considerar que cada uno de esos dispositivos, y también dependiendo del fabricante, pues tienen que tener tienen ciertas características que debemos considerar. Obviamente, tratando ese mismo tema, sabemos que hay parámetros como la sensitividad, ¿no? Del receptor, eh, que obviamente define pues esa fuerza de señal mínima en la que una una tasa de datos específica puede ser recibida por una estación, por un dispositivo cliente, ¿no? Esa sensitividad obviamente va a variar dependiendo del dispositivo, del fabricante, esos umbrales pues también referenciados usualmente con DBMs, pues también es una medida que va a depender de eso, ¿no? Del fabricante y del tipo de dispositivo. Obviamente sabemos que esa parte de la sensitividad nos va a permitir o no, pues el modular esas tasas de datos altas, ¿no? Entonces es importante considerarlo. Y obviamente hablando de la parte de tasas de datos, sabemos que hay una gran diferencia entre la tasa teórica y la capacidad real, pues de esos datos, ¿no? Que se están transmitiendo y manejando, pues al nivel del estándar, ¿no? De la parte inalámbrica, ¿no? No es como en el cable. Obviamente en este slide se muestra, pues, un ejemplo, ¿no? Representando las tasas teóricas de una red eh, trabajando en la enmienda AC con
4 spatial streams y un channel bonding de 80 MHz. Obviamente, el throughput va a ser un estimado, ¿no? Considerando pues todas esas cuestiones que nos van a quitar o que son factores que nos van a limitar pues toda esa tasa de datos teórica, como las operaciones pues en el mismo medio en donde están transmitiendo pues no solamente una estación, sino muchas. Sabemos que dentro de toda esa transmisión de datos pues también existen tramas de la propia operación del medio, ¿no? En este caso de la parte inalámbrica. Entonces, al final, cuando quitamos toda esa cuestión, eh, la realidad es que el throughput real por cada estación pues se traduce a una parte, ¿no? De ese tasa de datos teórica. Dentro de la validación, precisamente de las DRF y de la validación de cómo está funcionando pues, la infraestructura inalámbrica, podemos utilizar pues herramientas que nos permitan evaluar y medir cómo se están comportando las aplicaciones. Hay igual diferentes herramientas como iPerf, JPerf, Thamos of Throughput Test y otras en el mercado que nos permiten, pues obviamente hacer una evaluación de cómo se está desempeñando por protocolo, ¿no? O tipo de protocolo, pues esas aplicaciones, ¿no? Sabemos que dentro de también de esta validación, el medir eh, la disponibilidad pues, de servicios que a lo mejor pues, vienen de capas superiores, porque ya hemos hecho hincapié que en la parte del Wi-Fi, pues el Wi-Fi solamente contempla dos de esas, o está dentro de dos de esas capas, pero bueno, otros servicios que pueden influir para revisar la parte de, como dice en el slide, disponibilidad y servicios de red, pues obviamente tenemos que tener en cuenta DNS, DHCP, y obviamente pues las aplicaciones que vamos a medir como pues email, transferencia de archivos, bases de datos, etcétera, etcétera. Dentro de las herramientas también para validación es importante tener dentro de nuestro kit de herramientas y soluciones, pues analizadores de protocolo, ¿no? Que también pueden ser usados en la validación posterior a una implementación. En la imagen se puede ver pues un dashboard, ¿no? De uno de ellos, en donde nos trae información pues significativa de cómo se está comportando la red inalámbrica, ¿no? Eh, obviamente se pueden revelar en este tipo de herramientas los access points que están detectados, los canales, clientes conectados, los tipos de transmisión o protocolo que se está utilizando o enmienda que se está utilizando, las tasas de datos y pues más información, ¿no? Dependiendo de la herramienta que se use en su momento. Eh, también es importante decir que dentro de esa validación y después de todas esas tareas que hemos analizado, algo bien importante que no comúnmente se hace es el documentar todos esos resultados, ¿no? Y dentro de documentación de todos esos resultados, pues incluyen métricas, los baselines con los que hicimos pues toda esa investigación, toda esa validación para poder tener pues ese sustento, si llega a haber alguna anomalía, saber de dónde partimos. Entonces, algunas de las herramientas que presentamos pues ya vienen todas en conjunto o en una sola herramienta vienen varias características o varias funcionalidades que nos van a permitir pues hacer de una mejor manera esta validación y sacar incluso reportes y generar pues toda esa documentación que es importante, ¿no?
para tener incluso los diagramas y toda esa información de todos los componentes pues que están interactuando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Con esta parte finalizamos este capítulo de validación de radiofrecuencia y pues nos vemos en la siguiente.